Hemos llegado aquí desde el Instituto Miguel Catalán hasta Madrid al archivo. Ya estamos aquí en el archivo de movimientos sociales y vamos a conocer a Ramón Adel. Que llamo la pedagogía de la política, la democracia, juegos. O sea, gran parte de la política, pues... O sea, son pelotas de goma de distintas épocas. Unas pesan más y otras menos. La misma policía dice, wow, estas pelotas democráticas que son más blanditas. Las pelotas democráticas. ¿Qué tienes ahí? Tienes que hablar con el ayuntamiento para que te den, ¿no? Para que me las den. O... O uno que la quita y la quiere vender o me la quiere regalar. Entonces, ¿Los cogías por la calle? pues sí, por la calle iba a las sedes y luego algunos son arrancados, otros pillados en las sedes, en los mítines, luego ya contactos, militancia de la época y bueno, en Vietnam es donde las hacían o inventaron la cosa. Muy sencillo. Bueno, Ramón, ¿cómo definirías tu trayectoria profesional? Mi trayectoria profesional, bueno, definir, pues bien, contento, a punto de jubilarme. Y bueno, soy sociólogo, llevo 35 años casi de docente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y a punto de jubilarme. Me he especializado en movimientos sociales, en la transición, y tengo la suerte de que he unido pues mi hobby, el coleccionismo personal de seguir el día a día de los tiempos, con la docencia en cambio social, o sea que feliz en ese sentido. ¿Cómo definirías el ambiente político y social en las elecciones del 77? Definir se define con una palabra, apasionante, pero me voy a explicar. Fueron las primeras elecciones después de 40 años de franquismo, entonces hubo mucha ilusión y hubo una alta participación del 78%, y es verdad que era un contexto muy peculiar, porque al no saber qué representatividad tendría cada partido, ahora lo sabemos cada 4 años, hay variaciones, pero ahí era una sorpresa y había mucha ilusión. La palabra ilusión también quiere decir iluso, ilusionarse, creer que ganaban grupos de extrema izquierda, extrema derecha, más minoritarios, pero que movían masas y se creían que iban a arrasar y luego nada, ¿no? Pero en ese sentido apasionante, pues a mí pues me pilló en una edad de joven y claro, pues fueron las elecciones de la sopa de letras, había siglas y siglas, diseños, y unos más afortunados, otros menos. Ahora ya comentaremos, si queréis, el tema, por ejemplo, de la mujer en esas elecciones. Pero a nivel general fue un gran impacto en la sociedad y generó pues muchas expectativas. Es verdad que nos pesaba 40 años de incultura política. Y eso también tuvo sus efectos y también se notaba. O sea que tampoco se trata de idealizar de que aquello éramos libres de la noche a la mañana. No, pesaban muchas cosas. Pero ese era el interés, o eso es lo que tuvo ese momento irrepetible. ¿Cómo fue la participación política de las mujeres, tanto como votantes como candidatas, en las elecciones del 77? Bueno, como candidatas podemos decir que eran unas elecciones donde, bueno, 6.000 y pico candidatos se presentaron, de los cuales solamente pues 650 eran mujeres, con lo cual estamos hablando de un 13% de las candidatas eran mujeres, los demás hombres, ¿no? Hay que entender el contexto patriarcal de entonces, ¿no? Y de 40 años de franquismo que habíamos tenido.
salieron elegidas salieron elegidas 21 mujeres, algunas en Valladolid, por ejemplo, el 19% de las candidatas eran mujeres, fue la provincia donde había más mujeres, y en el caso de Huesca, Ceuta y Melilla, pues no había ninguna en ninguna lista de ningún partido, ¿no? Y entonces no generaba polémica, era un reflejo de la sociedad de entonces. Obviamente había colectivos feministas de esto, pues que ya denunciaban que aquí esto no, si somos el 54% de la población, porque solo hay el 13% de candidatas, ¿no? Pero era algo minoritario, estaba asumido. Entonces, pues en ese sentido, como candidatas, como peso político, estuvo realmente bastante marginada, ¿no? En cambio, su actividad política en asambleas, en conflictos, pues había pasado de cero a mucho, ¿no? Y eso, pues sí, en algunos partidos más, en otros menos, eso podemos hablarlo. Porque como votante, ¿cómo fue? ¿Qué votaba la mujer? Fijaros que ya habéis hablado, habéis estudiado el tema de las sufragistas o de cuando se votó en la República la mujer, que había toda esa polémica, ¿no? Pero ¿para qué van a votar las mujeres si votan conservador? Había una idea extendida de que la mujer votaba conservador. ¿Por qué? Pues por la idea familiar de protección, ¿no? De que está como para menos riesgos que el hombre, que es más varonil, la adrenalina, etcétera, etcétera, ¿no? La testosterona, como se llame. Entonces, claro, las urnas son para hombres y mujeres, ¿eh? No sabemos realmente, pero la sociología está para esto. Hay institutos el Instituto de Opinión Pública, Sofemesa, Metra6, que hicieron varias encuestas para saber cuál era el voto realmente de la mujer entonces. Y sí se notó que en tónica general fue un voto más bien conservador. Conservador sin ser extremo, vamos a decir UCD, algo de PSOE, y luego las que eran mujeres más concienciadas, que a nivel general no eran muchas, pero que en cambio eran muy activas, pues ya pasaríamos a partidos como el Partido Comunista, partidos ya de izquierdas. Pero fijaros que esa idea sí observaron las encuestas de opinión pública, observaron que la mujer decidía el voto más tarde que los hombres, con lo cual la campaña electoral podía influir. Incluso decidían si iban a votar o no, también lo decidían más tarde, con lo cual había la opción de que finalmente a lo mejor no fueran a votar, ¿no? Y entonces, como digo, era por un lado mujeres muy concienciadas, que sin duda no era muy mayoritario, y luego, por desgracia, en esa sociedad patriarcal, pues muchas mujeres, el sobre que le daba el marido. No lo digo para asustarse, hay que ver el contexto, y en ese sentido sería falso decir, oh, no, todas muy concienciadas. Bueno, pues a lo mejor hubiera habido otro resultado. Fijaros que el Partido Comunista, que era el que más hablaba de mujer, luego resulta que tampoco tenía tantas en las listas, tenía más UCD. ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces había contradicciones. Y ahí me referiré a los discursos de los partidos, ¿no? Respecto a la mujer. Pues bueno, igual que hoy en día, pues hay temas que tocan los partidos, ¿no? Inmigración, no sé qué, pues el tema de la mujer se tocaba, obviamente, merecía un capítulo aparte en donde había las reivindicaciones. Una coincidencia básica en casi todas las fuerzas, excepto las conservadoras de extrema derecha, pues pedir una ley de divorcio, que no había, ahí las parejas tenían que aguantar toda la vida, juntos, a la fuerza. El tema de la integración de la mujer en el mercado laboral, que estaba muy apartada a cosas de amas de casa. El tema de los hijos, si un hijo era fuera del matrimonio, no tenía la legalidad, la misma legalidad que el hijo dentro del matrimonio. Hoy en día esto ya está superado. El tema de anticonceptivos también, pues no había ni información ni los medios anticonceptivos de forma legal. Entonces, claro, todo eso, imaginaos cómo podía redundar en lo que era la vida de las parejas, ¿no?
Entonces había una idea, sobre todo la derecha, que era la familia, la mujer, pero unida a familia. Esta idea no son nada nueva porque va volviendo a ratos, ¿no? Que la mujer simboliza a la familia, mientras que para la izquierda, pues la mujer es una persona, como el varón, con su autonomía y sus igualdades en opciones. No tiene por qué arrinconarse al papel ese de la familia. Y eso en cuanto a los programas. Luego, en cuanto a los partidos, pues había cosas también muy curiosas. Recuerdo un cartel de Alianza Popular, que bueno, pues, os lo he pasado en alguna ocasión, por ahí lo tenéis y lo podéis hacer visible en el vídeo, ¿no? Que pone igualdad por encima del sexo, ¿no? Entonces la cosa, pues, la palabra sexo era a lo que hoy llamamos género en este caso, ¿no? Pero entonces era ambivalente. Y la curiosa foto, y esa foto es muy curiosa, porque se supone que es un enfermero secándole la frente a una cirujana. Entonces, y eso un cartel de Alianza Popular, ¿no? Es la derecha. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál era la batalla entonces de la mujer conservadora? Mujer de familia y, en algunos casos de familia bien y tal, romper el techo de cristal. El techo de cristal. Entonces es verdad que cirujanas en los años 70 había muy pocas, ¿no? Entonces eso del enfermero secándole la frente a cirujana era romper el techo de cristal. Mientras que la igualdad del día a día, el que el marido no te maltrate, que no sé qué, eso ya pasó a la izquierda cuando dijo, no, oye, cada uno es una persona y tú no me maltratas, no sé qué, quiero cobrar lo mismo que la otra persona, pero porque los trabajos reales de la mujer, pues a lo mejor pues una industria de conservas o textil, lo de techo de cristal ha sido más ya las élites de decir, mira, ha llegado una mujer arriba. Y bueno, pues en los carteles se ve pues la mujer en los grupos de izquierda pues adquiría un papel de liberación, ¿no? De liberación de lo que había sido ser una persona secundona haciendo una labor tapada en lo que es una estructura familiar y tener la autonomía de ser persona y poder ser igual que los hombres.